Complementemos ahora el tema con un ejemplo de aplicación para ver cómo funciona este método de diseño para las vigas. Entonces, como primera medida, el ejemplo vamos a plantearlo de la siguiente manera: realizar el diseño estructural a flexión de la viga metálica sometido a PU igual a 15 kN. Ahí está la viga, una viga simplemente apoyada, dos cargas puntuales, como lo muestra la figura, siguiendo los parámetros del NSR10, como hemos dicho antes. Entonces, antes de iniciar, todo el tema de la estructura metálica es iterativo. Entonces, lo primero es asumir una sección. Vamos a tomar un parámetro para poderlo asumir. Por ejemplo, podemos estimar el peralte como L sobre 20, como para pensar que las deformaciones no vayan a ser muy altas. Para este caso son 9000 milímetros, entre 20 y 450 de peralte, aproximadamente 18 pulgadas. Entonces vamos a tomar perfil W18 por 71 en acero A36, por tomar algún perfil y probarlo. Primer paso, miramos las propiedades geométricas del perfil. Entonces aquí están las propiedades del perfil y estas son todas las propiedades. Esas las encuentran en el archivo de perfiles que les envié. Ahí están todas. Cambian el perfil, ahí están. Importante que se den cuenta que están en unidades de sistema inglés, que no son muy comunes para el cálculo, pero es una buena manera de tenerlas todas en ese archivo. Entonces, miramos las propiedades también del acero. El A36 tiene FY de 253 y el módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces, importante calcular esto es un valor constante que nos va a servir siempre. Raíz de E sobre FY es un valor que vamos a encontrar muy seguido, entonces vale la pena calcularlo aparte, en este caso 28.2. Sigamos, segundo paso. Entonces caracterizamos el perfil. Como les había dicho antes, caracterizar requiere de saber cuál es el comportamiento ante pandeo local. O sea que necesitamos saber lambda P y lambda R. En la tabla que les había dicho antes, que es esa tabla F224-1B, encuentran las características. Para esta primera columna que no se ve ahí que es, me define si el elemento es atiesado o no atiesado, igual que cuando vimos compresión. A manera de recorderis, los atiesados son los que están soportados en dos puntos y los no atiesados son los que están soportados en un solo punto. Para este caso vamos a tener elemento atiesado, el alma, y no atiesado, el patín. ¿Sí? Miremos que aquí están los valores límites, lambda P y lambda R. Como habíamos dicho antes, lambda P me define el límite para compacto y no compacto, y lambda R, no compacto y esbelto, como lo dice mismo la norma, compacto, no compacto, esbelto. ¿Sí? Y también tenemos la descripción del elemento. El dibujito y la descripción son muy parecidos, casi que nos podemos guiar solo con el dibujo y vamos a la segura que estamos trabajando con el perfil adecuado. Entonces, para el patín vemos que es caso 10, que ahí aparece caso 10. Entonces, aquí están las propiedades del perfil. Miramos, el lambda del patín es B sobre T, como aparece en la relación ancho-espesor, B sobre T, que aquí está el dibujo, viene siendo B, es medio patín, BF sobre 2, y TF es el espesor. Entonces, BF lo miramos acá, 764, y 2 por TF, 0.81 igual a 4.72. Calculamos el lambda P, que sería 0.38 por la constante que les había dicho, que es raíz de E sobre FY. Y tenemos lambda R. Entonces, si miramos bien, el perfil estaría en menor a lambda P, por lo tanto, es compacto. ¿Sí? Hacemos lo mismo para el alma. Entonces, calculamos lambda P y lambda R. Entonces, vemos que aquí el límite que me están diciendo es h sobre tw, pero el h es esta distancia que está aquí intermedia. En la tabla aquí aparece una t, pero esta t no es la que se debe tomar. La que se tiene que tomar es, básicamente es d menos kds. Kds es el que se utiliza para flexión, kdet para compresión. Entonces, tomamos que el h es d menos 2kds sobre tw, y allá hallamos el valor de lambda, que es el del alma que tenemos. El lambda P con el mismo procedimiento anterior, un valor por la constante, y asimismo el lambda R. Entonces definimos que el alma viene siendo compacta también. Después de eso, ¿qué miramos? Tercer paso,
definimos la longitud libre de pandeo. Para este caso tenemos que no existe ninguna riostra, por lo tanto el L sub B son 9000. Toda la longitud es la misma longitud libre de pandeo. Ahora, vamos a definir ahora los estados límites de la tabla F26-1. Esta es la tabla. Si miramos, aquí está en la sección transversal, dice el tipo de perfil, dice si es compacto o no compacto la aleta o el alma, y tiene unos estados límites. Los estados límites están definidos al final de la tabla, que ahí los coloqué. Y entonces tenemos que para este caso es una sección en I, compacta, y los estados límites que vamos a mirar son fluencia y PLT. Esos están acá abajo, fluencia y pandeo lateral torsional, PLT, que están en el numeral F262. Entonces, nos pasamos ahora. Quinto paso es, vamos a mirar primero, antes de entrar a los estados límites, el cálculo de C sub B. Habíamos dicho que C sub B era esta relación de momentos que me da una sobreresistencia en el perfil. Entonces, desarrollamos diagramas de cortante y de momento. Eso es para mirar dónde están esos momentos MA, MB, MC y M máximo que están mostrados. Aquí veamos un zoom, una parte más grande del diagrama de momentos, y vemos que el momento máximo pues sería 45 kN por metro, que es el máximo momento que me encuentre. Después tenemos MA, es el momento a L cuartos, ¿sí? Que en este caso 3375. MB, el momento a L medios. MC, que viene siendo 45 kN por metro, coincide con el máximo, no siempre será así. Y MC viene siendo a 3L cuartos. O sea que aquí tenemos que el valor de SM para un RM igual a 1 para perfiles de doble simetría, como es el caso de una viga I, tenemos que CB nos viene dando 1.14. Ahora sí entremos al tema de los estados límites. El estado límite consiste en hallar el valor de phi mn, que es el momento resistente. Entonces miremos primero el estado límite y fluencia. Muy importante, no todos los estados límites son iguales, por eso es muy bueno que aprendan a manejar la norma y a seguir los pasos de cómo se maneja cada estado límite. O sea, no todos van a ser igual al ejemplo. El ejemplo es para este caso. Ya se darán cuenta que cada caso va a ser diferente y no siempre vamos a tener el mismo manejo de los estados límites. O sea que es importante que si van a hacer una hoja de cálculo sea robusta y tenga maneras de interactuar con diferentes estados límites. Entonces, para este caso, vamos a ver el F262. Primero vamos a calcular la longitud de plastificación. Mucho ojo con las unidades. Yo lo voy a trabajar respuestas en milímetros, pero los datos de entrada son todos en pulgadas o como los tengamos de la tabla que estemos tomando. Entonces, importante tener en cuenta eso. Aquí está la tabla toda en pulgadas y pies. Tenemos longitud de plastificación con la fórmula que ya hemos visto. Tenemos esta constante y por lo tanto utilizamos el valor de RY que está ahí marcado en la tabla para un valor de longitud de plastificación de 2137 milímetros. Lo mismo hacemos con el LR. Calculamos el LR con la ecuación anterior. ¿Sí? Tomamos ese X que ahí está marcado de la tabla. El RTS también marcado de la tabla. No todas las tablas traen RTS, entonces tendríamos que utilizar la fórmula que ya se había visto antes. J, que es el momento de inercia polar. Y tomamos C igual a 1 para perfiles de doble simetría y el H0, que acuérdense que es la distancia entre centroides de patines. Y me da un valor del LR de 7546. Entonces tenemos LP y LR. Y el LB habíamos dicho que era 9 metros. Por lo tanto, nosotros vamos a estar por este lado, en un comportamiento elástico de la viga. Entonces, miremos qué aplicaría. Cuando estamos mirando, dice que nos aplica la parte C de la norma. Entonces tendrían que verlo allá en el numeral para ver cómo aplicaría eso. Y dice que cuando L sub B mayor que el R, que es exactamente nuestro caso. Ahí tendríamos que el momento nominal, que es el que estamos buscando, es igual a un esfuerzo crítico por Sx. Entonces, otra vez, mucho cuidado con las unidades. Primero calculamos MP, porque dice que el valor que yo encuentre debe ser siempre menor o igual a MP. Entonces calculemos MP, que es mi valor límite. Tomamos el ZX, que está marcado en rojo en la norma, y en la lista de propiedades, y tenemos el cálculo del momento de plastificación. Luego entramos a calcular FCR, que es el esfuerzo crítico. Tenemos la fórmula de esfuerzo crítico muy parecida a la fórmula de momento que habíamos hallado antes. Entonces siempre nos da una buena forma, la que les había dejado para curiosidad, para demostrar
por esfuerzos es muy similar la ecuación. Tenemos T sub B igual a 1,14 que fue calculado antes, el H0 que también lo tenemos calculado antes, tomamos RTS de la tabla, J de la tabla, tenemos el SX de la tabla y con eso calculamos el esfuerzo crítico, que para este caso es 161.89 megapascales. Ahora, ese valor tomamos a multiplicarlo otra vez por el SX para poder hallar el momento nominal. Este momento nominal en sí todavía no es la resistencia. Es necesario que yo lo multiplique por phi para que tener el valor total, que en este caso sería 303. Si no lo multiplico por phi, no tendría el valor total de la resistencia. Siempre es importante multiplicarlo por phi. Entonces, teniendo ya el momento resistente y el momento último, ya yo puedo calcular el índice de sobreesfuerzo y verificar que sea menor que 1. Para este caso, 45 es el momento último, el máximo posible en la zona. Dividido entre los 303 que hallamos nos da 0.15 menor que 1, por lo tanto estaría cumpliendo con la condición y la viga la podemos utilizar. Pero pensemos. ¿Cuál sería la carga máxima PU que podría cargar la viga? ¿Qué habría que hacer para poder calcular eso? Por otro lado, ¿qué hay que hacer si no cumple el perfil escogido? ¿Qué hacemos? Obviamente no podemos cambiar la carga ni la luz, pero podemos hacer cosas. ¿Qué podríamos hacer? Otra, ¿qué pasó con el peso propio de la viga? Nunca lo tuvimos en cuenta. ¿Qué hay que hacer ahí? Y por otro lado, ¿será óptimo el diseño de esta viga? ¿Ustedes qué creen? ¿Estará a su máximo de capacidad? Entonces, por favor envíen un documento con sus comentarios sobre estas cosas para pensar y reflexionar. Por último, les dejo esta tarea. Entonces tenemos dos problemitas con dos vigas. Las riostras son esas X que aparecen dentro de los elementos. Estas que están acá, estos son riostras, para que lo tengan en cuenta. Y por favor realicen el problema, ojalá con hojas de cálculo. Si quieren, primero a mano para entender bien el procedimiento y mirar cómo se maneja la norma, y después lo pueden poner en hojas de cálculo para ir avanzando y siempre tener una manera ágil de poder responder todos los problemas.